Cuando tenía 20 años, durante el verano anterior a mi último año de universidad, conseguí una pasantía en una empresa de servicios financieros en el centro. No era nada lujoso, mayormente entrada de datos, hojas de cálculo y estar sentado frente a una computadora todo el día, pero pagaban decentemente y se veía genial en el currículum. Había otros 7 pasantes detrás de mí, y estábamos todos amontonados en esta sección de oficina abierta con filas de cubículos que no daban mucha privacidad, solo lo suficiente para hacer que las charlas triviales parecieran opcionales. De los 7, 5 eran personas que me caían bien, una mezcla de estudiantes universitarios relajados y con los pies en la tierra que no se tomaban la pasantía demasiado en serio. Otro chico, Eric, era del tipo que trataba todo el asunto como si fuera de vida o muerte. Apenas hablaba y siempre estaba escribiendo como si su teclado le debiera dinero. Pero el séptimo pasante, Alex, era algo completamente diferente. Cuando conocí a Alex, parecía bastante normal, tal vez un poco incómodo, pero todos lo éramos al principio. Era alto, delgado, algo pálido y tenía esa melena de cabello oscuro que siempre parecía un poco sucia. Realmente no encajaba en el estereotipo de pasante de finanzas. Pero eso no fue lo que me desconcertó. Fue la forma en que actuaba a mi alrededor. Al principio fue sutil. Aparecía en mi cubículo durante el día. Se inclinaba sobre el divisor de una manera que lo hacía parecer anormalmente alto, como de 2 metros, porque las paredes del cubículo eran bajas, y solo su cabeza era visible por encima. Inclinaba la cabeza ligeramente, sonreía con esa extraña sonrisa congelada y comenzaba a hablar con una voz deliberadamente rara, como si intentara sonar espeluznante a propósito. Yo me reía incómodamente, fingiendo que pensaba que era gracioso, pero recuerdo pensar que era algo extraño para hacer en un entorno profesional. Decía cosas aleatorias como, trabajando duro o apenas trabajando, roñe, en ese tono lento y antinatural, y luego mantenía la sonrisa por demasiado tiempo. Las primeras veces pensé que solo estaba siendo peculiar o intentando demasiado destacar. Algunas personas en las pasantías son incómodas así que no quise darle mucha importancia. Pero luego comenzó a suceder con más frecuencia. Todos los días, al menos una vez, veía su cabeza elevarse lentamente sobre la pared de mi cubículo. Esa misma sonrisa estirada pegada en su cara molesta, y comenzaba alguna conversación extraña que no tenía sentido. A veces hacía chistes que no eran graciosos o murmuraba frases aleatorias que no tenían relación con nada. Y cada vez usaba esa misma voz inquietante, como una voz suave, de una manera casi burlona. Honestamente, una muy buena comparación reciente de la voz que hacía sería la que hizo Charlie Hunnam para su papel como Ed Gein. Los otros pasantes también lo notaron, pero mayormente se reían, pensando que Alex estaba siendo raro a propósito para aligerar el ambiente. También creo que pensaban que Alex y yo habíamos creado algún tipo de relación que el resto de ellos no tenía con él. Había algo en la forma en que lo dirigía, solo a mí, que me hacía sentir incómodo. No es que yo lo tratara de manera diferente. Era como si yo fuera su audiencia personal para cualquier acto espeluznante que intentara realizar. A medida que pasaban las semanas, sus visitas se hicieron más largas. Se inclinaba y se quedaba allí durante minutos, mirándome fijamente mientras hablaba, a veces sin decir mucho, solo mirando. Yo fingía una risa. Decía que tenía que terminar un informe y esperaba que captara la indirecta. Rara vez lo hacía. Entonces, una noche, unas 6 semanas después de empezar la pasantía, estaba en casa cenando cuando sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. Normalmente no contesto llamadas desconocidas, pero como estaba esperando una confirmación de entrega, contesté. Cuando dije hola, todo lo que escuché durante unos segundos fue silencio. Luego, de repente, escuché una voz que reconocí de inmediato. Era la voz de Alex. El mismo tono forzado y espeluznante que siempre usaba en la oficina. Dijo, la marea está subiendo. Saque tu boat del agua. Pero esta vez, su voz era un poco más fuerte, casi un grito. Arrastró las palabras como si estuviera recitando un acertijo. Y luego estalló en una risa insanamente desquiciada antes de colgar. Lo que me puso la piel de gallina no fue solo la llamada. Fue el hecho de que nunca le di mi número a Alex. Ni una sola vez. Lo siguiente que hice fue enviar un mensaje de texto al número preguntando si era Alex. Pero el mensaje dijo no entregado. Y cuando lo busqué, era un número de línea fija. Ahí fue cuando realmente comencé a asustarme. ¿Cómo consiguió mi número? ¿Por qué me llamaba así? Traté de racionalizarlo.
Tal vez lo encontró a través de una hoja de contactos de la empresa o algo así. Pero incluso entonces, la forma en que dijo esa frase no me sentó bien. No podía dejar de reproducir el sonido de su risa en mi cabeza. No sonaba como alguien bromeando. Sonaba como si estuviera tratando de asustarme de verdad. Esto ya no era solo un comportamiento tonto. Ese lunes, cuando llegué a la oficina, Alex no estaba. Su escritorio estaba vacío y no lo vi en toda la mañana. Fui con nuestro supervisor, un tipo llamado Martín, y le pregunté si Alex podría haber obtenido mi número a través de la empresa. Martín estaba muy confundido, diciendo que los pasantes no tenían acceso a la información de los empleados de esa manera. Además de eso, habían despedido a Alex al final de la semana anterior porque no estaba haciendo ningún trabajo y había ignorado múltiples advertencias. Ahí fue cuando le conté sobre la llamada. Pareció sorprendido y algunos de los otros pasantes escucharon. Un par de ellos comenzaron a asentir y dijeron que siempre pensaron que Alex era espeluznante, que también nos había hecho sentir incómodos. Les conté sobre las visitas extrañas al cubículo, la voz, todo. Martín dijo que no me preocupara, que Alex se había ido para siempre y no tenía razón para volver. Así que eso fue un poco reconfortante. Durante la siguiente semana más o menos, seguí esperando que sucediera algo más. Un mensaje, un encuentro aleatorio, algo. Pero no llegó nada. La vida en la oficina volvió a la normalidad. Pensé que tal vez ese era realmente el final, hasta una madrugada. Era un viernes alrededor de las 5 de la mañana. Todavía estaba oscuro afuera, excepto por una tenue luz gris que se colaba a través de las persianas. Me desperté porque pensé haber escuchado algo. Tal vez un ruido de afuera. Me hizo levantarme y mirar por la ventana. Desearía no haberlo hecho. De pie en mi patio trasero, a medio camino entre los árboles y la luz del porche, había una figura mirando hacia mi ventana. Aunque apenas había luz, pude distinguir quién era de inmediato. La estructura delgada y el cabello desordenado, la forma en que se paraba perfectamente recto. Era Alex. Por unos segundos, no pude moverme. Solo lo miré fijamente tratando de entender lo que estaba viendo. Y luego, tan claro como el día, lo escuché gritar mi nombre con esa misma voz espeluznante y performativa que siempre había usado en el trabajo. Lo arrastró largo y canturreando. Agarré mi teléfono a punto de llamar a 911 cuando lo vi inclinar la cabeza hacia atrás y comenzar a reír. Esa misma risa fuerte e histérica que hizo en el teléfono antes de colgar. No sonaba bien. Sonaba como alguien completamente desconectado de la realidad. Grité a través de la ventana, gritándole que estaba llamando a la policía y que se largara de mi propiedad. También agité mi teléfono por la ventana. Él simplemente se quedó allí un segundo más. Luego se dio la vuelta y comenzó a alejarse, todavía riendo mientras desaparecía entre los árboles detrás de mi casa. Llamé a la policía y, en resumen, la operadora me preguntó si todavía estaba allí. Cuando dije que no, me dijo que volviera a llamar si regresaba o amenazaba con entrar. Nunca lo volví a ver después de eso. Ni en el trabajo, ni en la ciudad, en ninguna parte. La policía no pudo hacer mucho ya que técnicamente no había entrado a la fuerza ni hecho una amenaza directa. Fue una de esas situaciones en las que simplemente tienes que vivir con la inquietud, esperando que haya terminado. El resto del verano pasó sin incidentes. Terminé la pasantía y en el último día, mi jefe me llevó aparte para ofrecerme un puesto permanente para después de la graduación. En ese momento, acepté. Aunque una pequeña parte de mí se sentía inquieta por volver a esa oficina, nunca les conté lo que había sucedido esa mañana. No vi el punto. Alex se había ido y nadie sabía dónde había terminado. Con el tiempo, me convencí de que debía haber estado lidiando con algún tipo de enfermedad mental o trastorno social, algo que lo hacía actuar de esa manera. Es la única forma en que puedo entender cómo pasó de ser un pasante tranquilo e incómodo a estar parado en mi patio trasero a las 5 de la mañana riendo como un lunático. Han pasado algunos años y lo he superado. No terminé en esa empresa. Conseguí un trabajo diferente después de graduarme. Ya no pienso en esto muy a menudo, pero a veces el pensamiento de esa imagen de él en mi patio trasero todavía me da escalofríos. Todavía me pregunto cómo consiguió mi número, cómo encontró mi dirección y qué quería esa mañana. Supongo que no es tan difícil obtener información de la gente en línea en estos días. Todo lo que sé es que, durante unos meses en mi vida, trabajé junto a alguien que no era solo extraño. Tenía algo mucho más profundo sucediendo. Y no importa cuántos años pasen, nunca olvidaré el sonido de él riendo en la oscuridad, como si todo fuera una gran broma que solo él entendía.
Tenía 17 años cuando todo esto sucedió. Era mi primer trabajo real, trabajando en una tienda de comestibles local en nuestra tranquila ciudad de Vermont. El tipo de ciudad donde todos conocían a todos y donde nunca pasaba nada realmente. Me gustaba el trabajo al principio. Era simple y la mayoría de mis compañeros eran amigables. Rápidamente caí en un ritmo con los cajeros y algunos de los trabajadores de almacén, especialmente durante las horas lentas cuando no había muchos clientes. Cuando eso sucedía, todos nos reuníamos cerca del frente de la tienda, simplemente charlando sobre cosas aleatorias como lo que veíamos en la televisión, burlándonos de los empleados mayores y más peculiares, y quejándonos de los clientes, ese tipo de cosas. Era uno de los pocos momentos durante mis turnos en los que sentía que no estaba simplemente parada detrás de una caja registradora mirando una pantalla o una pared en blanco todo el día. Dependiendo de quién fuera el supervisor de turno ese día, podía ser relajado o más estricto. Si trabajaba un supervisor más joven, era más tranquilo. La gente estaba en sus teléfonos y socializaba en el frente. Había un compañero de trabajo a quien no conocía bien al principio, un chico llamado Sound. Tenía 24 años, un poco incómodo, el tipo de chico que siempre parecía no saber muy bien cómo leer las señales sociales. Tenía el cabello más largo, pero en esa fase intermedia incómoda, como si se lo estuviera dejando crecer pero aún no le llegaba a los hombros. Trabajaba en la sección de lácteos, así que no interactuábamos mucho en el trabajo. Era callado y lo suficientemente educado, y honestamente no pensaba mucho en él. La mayoría de la gente simplemente le asentía cuando pasaban junto a él, y él hacía lo mismo. Pero eventualmente, me agregaron a un chat grupal de compañeros de trabajo, y él estaba en él. No lo pensé 2 veces. Era solo un chat para cosas del trabajo y chistes tontos, y parecía que la mayoría de los empleados más jóvenes estaban allí. Pero entonces Sound comenzó a enviarme mensajes directamente. Al principio, era inofensivo. Preguntaba sobre mis turnos, si estaba cubriendo ciertos días, cosas así. Pero durante las siguientes semanas, quedó claro que estaba tratando de acercarse. Comenzó a hacer preguntas sobre mi vida personal, como qué música me gustaba, qué hacía después del trabajo, incluso pequeñas cosas como que hice durante el fin de semana. Nuevamente, no le di mucha importancia al principio. Quiero decir, la gente tiene charlas triviales, ¿verdad? Pero el tono estaba mal. A veces me llamaba linda de maneras que me hacían sentir incómoda. A veces hacía chistes que eran ligeramente coquetos. Traté de ignorarlo, pensando que tal vez simplemente no sabía cómo comportarse con chicas de mi edad. Esa es otra cosa. Yo solo tenía 17 años. Él era bastante mayor que yo, y no creo que nadie más supiera que estaba coqueteando conmigo de esa manera. No pasó mucho tiempo antes de que el comportamiento se volviera ligeramente molesto. Comentaba cosas que yo publicaba en línea y a veces los mensajes llegaban tarde en la noche. No amenazantes, no realmente. Pero había una persistencia en el que me inquietaba. No sabía cómo decirle que se alejara sin que fuera incómodo en el trabajo. Así que, mayormente lo ignoraba. No cagues donde comes, siempre escucho decir a la gente. Un día, estaba en casa viendo Stranger Things, mi programa favorito hasta el día de hoy. Me había estado poniendo al día con la última temporada, viendo episodios en maratón en mi habitación, completamente perdida en el programa. Y luego, un par de días después en el trabajo, todos estaban reunidos al frente de la tienda, charlando sobre programas de televisión. Yo estaba hablando con algunos de los cajeros sobre una serie aleatoria cuando Sound de repente me preguntó, ¿te gusta Stranger Things, verdad? Mick and Jill. No recordaba haberle dicho a nadie en el trabajo sobre mi serie. Solo asentí, tratando de restarle importancia, pero me dejó una sensación fría en el estómago. ¿Cómo lo sabía? No dije nada. Hice contacto visual por un momento. Él solo sonrió torpemente y eventualmente dejó el frente de la tienda para volver a la sección de lácteos como si nada hubiera pasado. Pero no podía quitarme la sensación de que me estaba observando más de lo que me había dado cuenta. No fue hasta unas noches después que el miedo realmente comenzó. Estaba acostada en la cama tratando de dormir después de un largo día de trabajo. La casa estaba tranquila y entonces escuché un suave sonido de rascado contra la ventana de mi habitación. Al principio, pensé que era el viento o tal vez una rama rozando el vidrio. Pero luego lo escuché de nuevo. Un sonido distinto de alguien golpeando suavemente la ventana, solo lo suficientemente ligero para ser desconcertante. Me levanté y miré a través de las persianas, esperando medio ver a Sound allí afuera, pero no había nada.
Traté de convencerme de que el sonido no era nada por lo que alarmarse. Pero el pensamiento de la pregunta de Shaun en el trabajo, sobre Stranger Things, un programa del que no le había contado a nadie, seguía dando vueltas en mi cabeza. Un par de días después, me envió un mensaje de texto de nuevo. Esta vez, no lo ignoré. Le dije clara y firmemente que no estaba interesada. Fue entonces cuando las cosas escalaron. Casi de inmediato, respondió. Está bien, buena suerte cambiando tu dirección. No podía creerlo. En un mensaje de texto demente que claramente envió antes de pensar en las repercusiones, demostró que mis sospechas eran correctas. Guardé los mensajes y tomé capturas de pantalla. Fui directamente con mi gerente y le expliqué todo. Mi gerente estaba sorprendido. Me dijo que no me preocupara, que ellos se encargarían. También fui con mi papá al departamento de policía local para presentar un informe, mostrándoles los mensajes y explicando el incidente con la ventana, explicando que sospechaba que Shaun podría estar acosándome. Al día siguiente en el trabajo, nuestro jefe llamó a Shaun. No regresó. Resultó que lo despidieron en el acto y la policía inició los trámites para una orden de restricción. Pensé que tal vez ese sería el final, pero rápidamente me di cuenta de que nada se sentía realmente terminado. Incluso con la orden de restricción vigente, si él era realmente una persona loca, ¿qué iba a hacer un trozo de papel para evitar que volviera a la casa e hiciera algo loco? Revisaba las cerraduras obsesivamente. Me negaba a contestar llamadas o mensajes de números desconocidos y evitaba hablar de mis rutinas con nadie excepto con mi familia. Las semanas se arrastraron así. Me despertaba por la noche convencida de haber escuchado algo afuera. Tenía que recordarme constantemente que la orden de restricción era legalmente vinculante, que no podía acercarse a mí. Pero el miedo era real. Eventualmente, a medida que las semanas se convirtieron en meses, la paranoia comenzó a desvanecerse. No hubo incidentes, ni intentos de contactarme, ni apariciones repentinas. La orden de restricción parecía mantenerse y la vida volvió lentamente a la normalidad. Me sentí más cómoda saliendo sola. Dejé de revisar mi ventana obsesivamente antes de acostarme. Eventualmente, dejé de pensar en Shaun por completo. Sin embargo, me tomó mucho tiempo volver a sentirme completamente segura. Incluso después de seguir adelante, la experiencia dejó una marca. Estaba hiperconsciente de mi entorno, cautelosa con las personas nuevas que conocía, especialmente en situaciones donde me sentía aislada. Aprendí a confiar en mis instintos y a tomar en serio cualquier comportamiento incómodo, sin importar cuán pequeño pareciera al principio. Mirando hacia atrás, lo que más me asusta no es que Shaun pudiera haberme hecho daño realmente. Es lo rápido que alguien que parece normal, incluso incómodo o inofensivo, puede convertirse en una fuente de miedo. Puede comenzar con pequeñas interacciones aparentemente inocentes, mensajes, preguntas, pequeños comentarios, y escalar a algo mucho más serio. Ahora, años después, lo he superado. Trabajo en una ciudad diferente. Vivo en un apartamento nuevo y ya no pienso en esa tienda de comestibles. Ya no hablo con ningún compañero de trabajo de ese empleo. Pero el recuerdo de esas noches acostada en la cama, convencida de que había alguien fuera de mi ventana, no es algo que desaparezca por completo. Es un recordatorio de lo rápido que la vida puede sentirse insegura, incluso en una pequeña y tranquila ciudad donde nunca parece suceder nada. Y aunque Shaun nunca estuvo cerca de hacer nada físicamente, el impacto psicológico fue suficiente para hacerme cuestionar qué tan segura estuve realmente alguna vez. Así que, si alguna vez estás en el trabajo y notas que un compañero cruza una línea, aunque sea sutilmente, tómalo en serio. No lo descartes como incomodidad o coqueteo inofensivo. Puede parecer exagerado al principio, pero podría salvarte de meses de miedo o algo peor, porque a veces el peligro no es obvio. Pero eventualmente seguí adelante. Y ahora, años después, puedo mirar atrás y decir que sobreviví. Y eso es suficiente. Cuando tenía 26 años, comencé a trabajar en una pequeña oficina de seguros en una parte tranquila de Pensilvania. El tipo de oficina que está escondida detrás de un centro comercial con una larga fila de escritorios, luces fluorescentes parpadeantes y olor a café a todas horas del día. No era glamuroso, pero pagaba las facturas y me caía bien la mayoría de la gente de allí. El trabajo podía volverse aburrido, especialmente en los días lentos cuando los teléfonos apenas sonaban, pero era dinero fácil. Normalmente trabajaba en el turno de día, pero ese viernes en particular estaba programada para ayudar a cerrar la oficina porque estábamos atrasados en archivar un lote de registros de clientes.
Había una gran advertencia de tormenta esa tarde, del tipo que se apodera de toda la transmisión de noticias locales. En el momento en que me desperté y miré por la ventana esa mañana, supe que iba a ser un día oscuro y tormentoso. Y alrededor de las 3, la lluvia comenzó a caer tan fuerte que no se podía ver el final de la calle. Los truenos llegaron poco después, sacudiendo las ventanas cada pocos minutos. Honestamente, yo personalmente estaba disfrutando del ambiente de la tormenta. Entonces el gerente decidió dejar salir a la mayoría de los empleados temprano antes de que empeorara. Pero un par de nosotros nos ofrecimos a quedarnos para terminar un papeleo. La única otra persona que se quedó fue un tipo llamado Tom, que acababa de empezar a trabajar allí unas 2 semanas antes. Tenía poco más de 30 años. Era alto, callado y algo desagradable de una manera que no podía describir. No diría espeluznante, solo extraño. Nunca decía mucho a nadie, pero siempre estaba cerca. Si iba a hacer café, él estaba allí 2 minutos después. Si estaba reponiendo papel, él aparecía fingiendo hacer lo mismo. Supuse que simplemente era socialmente incómodo. Cuando dieron las 5, la tormenta estaba en plena fuerza. Juro que cada pocos segundos los relámpagos brillaban, seguidos de truenos que hacían vibrar el piso. La oficina se sentía más vacía de lo habitual, y el zumbido habitual de las luces fue reemplazado por el sonido de la tormenta. Tom estaba sentado en su escritorio unas filas más abajo, escribiendo algo en su computadora que parecía no tener sentido desde donde yo estaba sentada. Cada vez que levantaba la vista, podía verlo mirando en mi dirección. Al principio, traté de concentrarme en mi trabajo, pero después de 1 hora más o menos, me di cuenta de que no lo había visto levantarse ni una vez. Alrededor de las 6:30, la energía comenzó a parpadear. Ambos soltamos la misma risa nerviosa cuando las luces se atenuaron, pero él no dijo nada. El siguiente parpadeo duró más, y cuando la energía finalmente se fue por completo, la oficina quedó en silencio, excepto por la lluvia. Las luces de emergencia se encendieron, dejando todo bañado en un tenue resplandor naranja. Dije algo sobre que tal vez era un buen momento para irse, pero Tom no respondió. Escuché el sonido de llaves tintineando y luego la puerta principal cerrándose con llave. Murmuró algo sobre cómo no era seguro salir ahora mismo. Pensé que tal vez solo intentaba ser útil, pero algo en la forma en que lo dijo me dio escalofríos. Fui a buscar mi bolso y mi chaqueta, pensando que esperaría unos minutos antes de irme a casa. El corte de energía hizo que todo el edificio se sintiera más pequeño. Las luces de emergencia apenas iluminaban los pasillos y la tormenta afuera era ensordecedora. Cuando volví hacia el frente, Tom estaba parado cerca de la puerta, simplemente mirando hacia el estacionamiento oscuro. La lluvia caía tan fuerte que no se podía ver nada más allá del vidrio. Le dije que iba a hacer una llamada rápida a mi novio para avisarle que llegaría a casa pronto. No dijo nada de nuevo. Se quedó allí mirando por la ventana. Caminé hacia la sala de descanso, pero cuando intenté usar mi teléfono, no había señal. Supuse que la tormenta debió haber derribado la torre. Probé el teléfono fijo, pero la línea también estaba muerta. Me di la vuelta para volver a la oficina principal y casi salté cuando vi a Tom parado en la puerta. Ni siquiera lo había escuchado acercarse. Sostenía una pequeña linterna debajo de su barbilla, proyectando sombras sobre su cara. Tenía esta media sonrisa como si pensara que era gracioso. Forcé una risa nerviosa y le dije que me había asustado. Luego le pregunté de nuevo sobre abrir la puerta para poder irme, pero dijo algo sobre que no era seguro todavía y que era mejor esperar hasta que pasara lo peor de la tormenta. Dije que estaba bien, pero por dentro comenzaba a sentirme nerviosa. Él seguía mirándome. Decidí moverme a mi cubículo para empacar mis cosas, fingiendo estar calmada. Quería esperar una pausa en la tormenta y luego salir. Cuando miré hacia arriba de nuevo unos minutos después, Tom se había ido. Supuse que tal vez fue al baño. Aproveché la oportunidad para dirigirme a la puerta trasera en lugar de la del frente. Sabía que esa conducía a un pequeño estacionamiento detrás del edificio donde estaba mi auto. Cuando llegué, me di cuenta de que la manija no se movía. La puerta estaba cerrada con cadena desde adentro, como si alguien hubiera pasado una cadena y un candado alrededor. Nunca habíamos hecho eso antes. Me di la vuelta y vi el tenue resplandor de la linterna viniendo desde el final del pasillo. Me metí en el armario de suministros junto a la sala de descanso y cerré la puerta en silencio, tratando de mantener mi respiración bajo control. Podía escuchar a Tom caminando lentamente por el pasillo, y luego lo escuché llamar mi nombre. Sonaba como si estuviera tratando de sonar reconfortante.
Dijo que solo quería asegurarse de que estuviera a salvo. No me moví ni dije una palabra. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que probablemente él podía escucharlo. Caminó más allá del armario y durante unos segundos pude ver la delgada franja de luz de la linterna brillando debajo de la puerta. Luego desapareció. Un fuerte estruendo de trueno hizo temblar el edificio. El sonido de la lluvia se hizo aún más fuerte por un segundo y me di cuenta de que parte del techo sobre la sala de descanso debía tener una gotera. Esperé, calculo que unos 10 minutos, antes de finalmente armarme de valor para abrir un poco la puerta. El pasillo estaba vacío. El haz de luz de la linterna se había ido. Salí con cuidado y me dirigí hacia el frente de nuevo. Cuando doblé la esquina, me congelé. La puerta de vidrio del frente había sido destrozada completamente. La lluvia soplaba hacia adentro a través del piso, empapando la alfombra. Tom no estaba por ninguna parte. Dudé, preguntándome si había salido. Pero entonces me di cuenta de que esta era mi única oportunidad. Corrí por la puerta hacia la lluvia torrencial y corrí hacia mi auto. Ni siquiera me importó que me estuviera empapando. Mis manos temblaban tanto que apenas podía poner la llave en el encendido. Salí a toda velocidad del estacionamiento sin mirar atrás ni una sola vez. Cuando finalmente llegué a casa, cerré todas las puertas y me senté en mi sala temblando, viendo la lluvia caer contra mis ventanas. No dormí esa noche. A la mañana siguiente, llamé a la oficina y le conté a mi gerente lo que había sucedido. No me creyó al principio hasta que llegó allí él mismo y vio el vidrio roto. Llamó a la policía, quienes aparecieron y tomaron mi declaración cuando fui a la oficina. Dijeron que lo investigarían, pero parecía que Tom simplemente se había escapado. Su auto todavía estaba en el estacionamiento, abierto y con las llaves en el asiento del conductor. Su teléfono, billetera y algunos artículos personales todavía estaban dentro. Las cámaras de seguridad habían sido apagadas manualmente antes del corte de energía, lo que significaba que él debió haberlo hecho más temprano en la noche. Nadie lo volvió a ver jamás. Algunos de mis compañeros de trabajo dijeron que tal vez tuvo algún tipo de crisis nerviosa, pero yo no podía dejar de preguntarme si había estado planeando algo peor. Renuncié al trabajo un mes después. Aunque nunca sucedió nada después de eso. No podía trabajar en un lugar pequeño y cerrado como ese donde había experimentado un incidente tan traumático. Simplemente no era saludable.